Hola amigos, un tremendo hiper mega recontra saludazo de Cusatón. Creo que esta vez será como un saludazo agridulce, porque YouTube, como ustedes saben, eliminó mi anterior video, decretando que estaba en contra de los lineamientos de la comunidad, algo que en verdad me parece muy injusto. Que se declare que yo voy en contra de la comunidad es algo completamente absurdo, porque en este canal profesamos el amor al prójimo. ¿Cómo puede ir eso en contra de la comunidad? Siempre hemos dicho, amemos al prójimo obedeciendo los 10 mandamientos. Y no es posible amar al prójimo mientras se desobedecen los 10 mandamientos. ¿Acaso no es obvio? ¿O puede un ladrón amar al prójimo? ¿Cierto que no? Entonces, ¿qué sucede? Los que alcanzaron a ver mi anterior video pudieron entender que hablaba de la ley levítica y que estaba explicando lo que aún es válido de la ley levítica. Algunas cosas han sido abolidas por Jesús, otras no. Y en este caso estábamos hablando de algunas leyes levíticas que aún son válidas. Y pienso, amigos, que es algo de lo que tenemos todo el derecho de hablar. Porque ¿acaso no tenemos libertad de culto? Básicamente nosotros somos libres de congregarnos y de reunirnos y de hablar de los temas que están en la Biblia. Y en la Biblia hay un libro llamado Levítico que nos habla de alimentos puros e impuros. Y tenemos derecho a preguntarnos cómo este libro nos explica de algunas leyes y cómo estas leyes aplican hoy en día. Y eso no tiene por qué ir en contra de la comunidad, al contrario, porque la ley que está en Levíticos está encaminada a amar al prójimo. Entonces no puede jamás un video que explica la ley de Levítico ir en contra de los lineamientos de YouTube. Al contrario, la Biblia lo que profesa es la santidad, buscar la santidad. Y vemos, amigos, que el mundo está como está por la maldad de las personas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo YouTube? No entiendo. Realmente es una locura, amigos. Ahora, nosotros estamos en todo nuestro derecho de aplicar lo que está en la Biblia al mundo moderno. ¿Y por qué no podemos? ¿Por qué no podemos tomar los capítulos que fueron escritos en la Biblia hace 2500 años y aplicarlos al mundo moderno? ¿Acaso la palabra de Dios pasa de moda? Sabemos que la respuesta es no. La palabra de Dios es eterna, no pasa de moda y tenemos derecho a aplicar lo que está en algunos capítulos de la Biblia al mundo moderno, porque no vamos a poder. Y entonces miramos a ver si la Biblia aprueba ciertos comportamientos que hacemos hoy en nuestra vida diaria, si eso está acorde a lo que Dios quiere en su palabra. Estamos en todo nuestro derecho. Y si nosotros buscamos la purificación de nuestro espíritu, ¿por qué no tenemos derecho a buscar también la purificación de nuestro cuerpo? Es apenas lógico. Esta purificación no puede ser posible si tomamos a la Biblia como un libro antiguo, un libro pasado de moda. Entonces, ¿cómo podemos purificarnos? Si en cuerpo no podemos purificarnos, mucho menos en espíritu, amigos. Por tanto, amigos, no podemos pensar que la Biblia fue escrita por cavernícolas en una cueva, y mucho menos pretender que quien escribió la Biblia es la que le da el carácter de divino. Simplemente la Biblia es inspirada por Dios, y por eso entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es eterna y válida en todo el tiempo, en toda nuestra vida, en todo tiempo, espacio y lugar. Y la palabra de Dios no está simplemente para una época del tiempo o de la historia mundial, sino que en la historia del mundo, de principio a fin, es válida la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede cuando esta palabra de repente entra en choque con los poderes mundiales? Porque el mundo y las autoridades mundiales se andan reuniendo en sus reuniones ecuménicas, buscando la paz y la tranquilidad mundial. Y yo me hago esta pregunta: ¿cómo se puede encontrar la paz y la tranquilidad mundial en un mundo de gente que hace maldad? En un mundo de robadores, de asesinos, de codiciosos, de avaros, de chismosos, de adúlteros. No es posible. Por supuesto, amigos, que si tú estás en una ciudad y eres robado, ¿qué esperabas?
¿No ves que todo el mundo viola los mandamientos de Dios? ¿Cómo crees que van a actuar las personas ante una emergencia? Por ejemplo, no tienen comida para ese día. Van a robar. ¿Qué piensas cuando tú te vas de trabajo y tu esposa queda en casa y el vecino toca a la puerta de tu casa? ¿Piensas que hay obediencia a los 10 mandamientos y en el mandamiento que dice no adulterarás? Entonces, ¿qué ocurre si de nuevo la misma iglesia cristiana es la que enseña a no guardar los 10 mandamientos? E inclusive lo dicen orgullosamente. Es más, hasta te insultan si tú guardas los 10 mandamientos. Entonces, con razón el mundo está tan degenerado. Pues si la misma iglesia cristiana predica que podemos desobedecer la ley de Dios y que igual seremos salvados. Amigos, ¿qué podemos esperar del mundo? Sabemos que mientras haya dinerillo en las calles, la gente sonríe y la gente de alguna manera quiere vivir su vida sin molestar a las otras personas, sin tener problemas con nadie. Pero ¿qué sucede cuando el dinero se acaba? ¿Cómo piensas que actuarán las personas? ¿Crees que tendrán la ley de Dios por guía? ¿O piensas que tendrán otra ley? Una ley donde no hay luz, donde lo que hay es oscuridad. Amigos, pensemos algo. ¿Qué competencia tiene YouTube en inmiscuirse en un canal que habla de la Biblia? ¿O acaso yo, Ecusatón, puedo entrarme a una sala de cirugía y detener la cirugía? Nada más porque me parece que no estoy de acuerdo, porque yo no sé nada de cirugía. Y, amigos, de la misma manera que sabe YouTube de la Biblia, pienso que no sabe nada. ¿Cómo puede entrar a decir que lo que estamos hablando aquí viola sus lineamientos de la comunidad, si nosotros estamos hablando de la Biblia? Amigos, y si aplicamos la Biblia a los temas modernos de hoy en día, YouTube no tiene competencia sobre lo que nosotros digamos porque estamos hablando de la Biblia. Pero amigos, si aún se nos da por hablar de temas médicos y lo hablamos bajo la luz de la ley levítica, ¿acaso no estamos en todo nuestro derecho a hacerlo? Claro que sí, porque Dios así lo ha dicho. Dios nos ha puesto en la Biblia toda una amplia gama de leyes, estatutos y decretos que inclusive entran dentro del campo de la medicina, de la salud. ¿Y por qué entonces no tenemos derecho nosotros de hablar de la salud de acuerdo a la ley levítica, si es algo que está en la Biblia? Claro que tenemos todo el derecho. Entonces, amigos, nosotros queremos aplicar la Biblia a nuestra vida, a lo que sucede en el mundo actual, en el mundo moderno, y declaramos que la Biblia no es un libro anticuado, sino que es un libro tan actual para estos tiempos como lo era hace 2000 o 4000 años. Por tanto, amigos, no se trata de que yo sea el director de una secta, porque el director de una secta ordena a sus seguidores a obedecer a ciegas. Y nosotros aquí no estamos a ciegas, al contrario, estamos en la luz, y la luz es la palabra de Dios. Y cada quien puede ver los versículos que yo pongo en cada video, para que mire a ver si lo que yo digo es cierto o es falso. Entonces, de repente, viene este dilema que se ha planteado. Si yo estoy hablando de la ley levítica, y la ley levítica profesa en Levíticos 19:18 el amor al prójimo, ¿cómo puede la ley levítica ir en contra de los lineamientos de la comunidad? Y si una persona se enferma con gripe, ¿esa persona debería aislarse por tratar de tener amor al prójimo y de esta manera no enfermar al prójimo para salvar al prójimo? ¿O esa persona debería violar la ley de Dios con tal de salvarse? Es el dilema que existe y nosotros estamos en todo nuestro derecho de plantearnos este dilema. Tal dilema, amigos, para nosotros no existe, por supuesto, sino que existe para el mundo. Para nosotros es clarísimo que primero está la ley de Dios y que la ley de Dios no fue creada para odiar al prójimo, sino para amarlo. Antes, amigos, el verdadero cristiano no está llamado a aislarse de los enfermos, sino a sanar a los enfermos y no a dejarlos morir.
Pero nosotros podemos ver qué está haciendo el mundo, donde claramente están aislando no solo a enfermos, sino a sanos, a su suerte, para que mueran, con tal de que aquellos que están afuera de la contaminación no sean enfermados. Es terrible. Y recordemos, amigos, que Jesús sanó a enfermos de lepra. Y yo te digo, la lepra es realmente horrenda. Y ojalá que algunos de estos virus que están ocurriendo no sean de lepra, porque ahí sí agárrese el que pueda. Porque, amigos, si se arma semejante alboroto por una gripe, ustedes imagínense lo que sucederá cuando sea por lepra. Y entonces, amigos, Jesús no se aisló, Él ni tampoco aisló a los enfermos de lepra, ¿ok? Y aún la ley levítica nos dice que los enfermos de lepra eran impuros e inmundos y debían salir fuera de la ciudad y nadie debía tocarlos. Entonces, ¿puede una ley levítica anular a otra? Recordemos, amigos, que nosotros nos guiamos por Jesús y Jesús anuló unas leyes y otras no. Sabemos que los 10 mandamientos no fueron anulados y vemos que la ley que tiene que ver con la alimentación tampoco fue anulada. Pero sí sabemos, amigos, que ojo por ojo y diente por diente fue anulado. Claramente Jesús lo dijo. Y también podemos ver que aislar a los enfermos fue anulado, porque Jesús tocó a los enfermos de lepra y los cristianos están llamados a visitar a los enfermos, no a aislarse de los enfermos. Y vemos entonces, amigos, que es claro qué leyes fueron anuladas y cuáles no. Y vemos que la ley levítica que aún existe es para amar al prójimo, porque Jesús fue todo amor al prójimo. Y si Jesús no anuló ciertas leyes levíticas, es porque esas leyes están totalmente encaminadas a amar al prójimo. Entonces, amigos, analicemos esta hipocresía, porque en Levíticos 13, versículo 46, se nos muestra que los enfermos de lepra eran declarados impuros y eran aislados afuera del campamento. Y resulta que eso es lo que están haciendo los estados hoy en día con las personas enfermas. Ellos están actuando acorde a la ley levítica. Entonces, si ellos hacen una aplicación de la ley levítica, ¿por qué nosotros no podemos estudiar la ley levítica sin que YouTube tenga que eliminar nuestros videos? Ahora, amigos, entendamos, está muy mal esto, que luego YouTube bloquea un video cuando los mismos estados seguían por la ley levítica para aislar a los enfermos, cosa que Jesús eliminó de la ley levítica. Entonces el enfermo de lepra era aislado por 7 días y luego otra vez por 7 días. Pero en este mundo moderno no solo se aísla al enfermo, sino también al sano, nada más porque estaba cerca del enfermo, y ni siquiera por un tiempo definido, sino por tiempo indefinido. Eso es terrible, amigos. Y vemos entonces que ellos sí usan una especie de pseudo ley levítica, que es realmente una ley extrema. Y nosotros usamos la ley del amor al prójimo, que fue estipulada por Jesús en el nuevo pacto, y ellos eliminan nuestro video. Pero, amigos, no quiero que se enreden, porque alguien podría pensar que toda la ley levítica es válida, y por supuesto no es el caso. Pero yo les estoy explicando eso para mostrarles que ellos están actuando bajo la ley levítica. Pero resulta que como ellos están actuando, ha sido abolido por Jesús, y nosotros seguimos a Jesús, así que les estoy haciendo como una especie de comparación. Ellos han eliminado mi video por hablar de la ley levítica en comparación con lo que sucede en el mundo actual. Sin embargo, ellos actúan bajo la ley levítica, pero resulta que como ellos actúan bajo la ley levítica, fue abolido por Jesús, mientras que lo que yo digo, de acuerdo a la ley levítica, no fue abolido por Jesús. Así que vamos por partes. Empecemos primero con los enfermos de lepra. Se supone que debían estar aislados y que nadie podía tocarlos porque eran inmundos. Sin embargo, Jesús sí toca a un enfermo de lepra. Por lo cual leamos en Mateo capítulo 8, versículo 1. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes, y un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Y Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Entonces, claramente Jesús con este acto
está desvirtuando la ley levítica con relación a los enfermos de lepra y que debían ser aislados. Sin embargo, amigos, podemos hacernos la pregunta, ¿debe el enfermo tener amor al prójimo y aislarse? Yo podría pensar que hasta cierto punto sí. El enfermo, para no contaminar a otros, debería aislarse. Pero el sano también debería predicar amor al prójimo y sanar a los enfermos, inclusive si tiene que entrar a donde está un enfermo y tocarlo. Porque se supone que los verdaderos cristianos tienen poder para sanar. Pero si el enfermo está aislado por el gobierno y encerrado, ¿cómo puede entrar un verdadero cristiano a sanarlo si esta persona está aislada en una cuarentena terrible? Aquí vemos el demonio, amigos, no se engañen. No podemos pretender que precisamente sea el enfermo el que más tenga que manifestar amor al prójimo. ¿Acaso no debería ser el sano el que más tenga que manifestar amor al prójimo? Pero al sano de hoy en día le importa un bledo. Por supuesto, tanto enfermo como sano deben manifestar amor al prójimo. Pero ¿qué dice el sano? Que el Estado se haga cargo del enfermo porque yo estoy sano y no me quiero enfermar. Ese es el espíritu de odio que se cierne sobre el mundo. Y por supuesto, la iglesia cristiana hace parte de esto, porque la iglesia cristiana está llamada a poder entrar a donde está el enfermo para orar por él y sanarlo. Pero vemos que la iglesia cristiana guarda silencio con estos aislamientos que suceden, donde al sano básicamente le importa un bledo el enfermo y el Estado es el que debe encargarse. Luego alguien diría, Cusatón, pero ojo, porque así como Jesús abolió la ley levítica para los enfermos, también abolió las leyes de comida. Pero la respuesta es no. Aunque Jesús comió cordero, recordemos que ese cordero estuvo preparado acorde a la ley levítica. Por lo cual esta ley sigue y es válida, y los apóstoles lo confirmaron. Sin embargo, hoy en día no debemos comer carne de ningún tipo, pero eso es tema para otro video. Ahora resulta que YouTube, entonces, también actúa bajo la ley levítica, y se los voy a probar, pues YouTube ha censurado mi video. Y una censura es una reprensión. Leamos en Job, capítulo 20, versículo 3. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Así que la reprensión es una censura, y la palabra censurar significa reprobar, corregir, hacer notar algo malo. Y recordemos que en Efesios capítulo 5, versículo 11 se nos dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Así que YouTube actuó conmigo acorde a la ley levítica. Y si YouTube actuó acorde a la ley levítica en contra mía, que me muestre en mi video qué dije yo en contra de la ley levítica. Pues al contrario, hablé a favor de la ley levítica. Y si la ley levítica está en contraposición con los lineamientos de la comunidad de YouTube, lo que tenemos aquí es una clarísima violación de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, en la cual recordemos que se prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento de una religión oficial que impida la práctica libre de la misma, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa, que interfiera con el derecho de reunión pacífica o que prohíba el solicitar compensación por agravios gubernamentales. Y por supuesto que en este canal nos congregamos todos pacíficamente a escuchar, a estudiar la Biblia. Pero ¿cómo puede entonces una empresa como YouTube violar la Constitución de Estados Unidos, el supuesto país que hace alianzas con el Vaticano, precisamente para promover la libertad religiosa? Plop, pues ¿acaso entonces no he probado que eso es exactamente lo que viola YouTube, la libertad religiosa? Pero ahora vemos lo que verdaderamente sucede, y es que la libertad religiosa que se intenta promover es la de aquellas religiones que tienen una alianza con el Estado. Y para las otras no hay libertad religiosa,
porque no están registrados o en asociación con el Estado. Mientras el mundo anda distraído y oyendo la palabra libertad religiosa, lo que vemos en la realidad es que no hay libertad religiosa. Las redes sociales son una especie de forajidos que están liberados de los gobiernos e imponen una nueva ley muy distinta a la que está en las constituciones de las naciones democráticas, donde supuestamente cada quien es libre de creer en lo que quiera. Nadie tiene por qué meterse en la religión de otro a decirle no creas en esto o en aquello, a menos que sea por el ánimo de la discusión. Es decir, que si YouTube me hace una crítica con respecto a la ley levítica, por supuesto que está en todo su derecho. Todos somos libres de expresarnos y por supuesto que yo soy el más interesado en escuchar las críticas que cualquiera quiera hacer en contra mía, porque tal vez yo pueda tener un error. Sin embargo, hasta ahora no he escuchado que alguien me muestre el error en el que yo esté, porque yo no hablo de mi propia boca, sino de lo que está en la palabra de Dios. Así que prácticamente tendrían que demostrar que Dios está equivocado. Entonces, amigos, la libertad religiosa no es ahora una excusa para tú no poder criticar a otra religión, porque de eso se trata. Construir el conocimiento, de buscar razonamiento, de mirar lo que hace el otro y mostrarle si está bien o está mal, y que el otro dé su punto de vista. Y si su punto de vista es débil, entonces podemos analizar que lo que hace está mal. Y lo hemos visto con muchas cosas que yo he expuesto en este canal. Nadie específicamente ha dado un punto de vista fuerte, por lo cual hemos visto que su doctrina es débil. Finalmente, entonces, seguimos adelante porque vemos que estamos en lo correcto. Así que aún sabemos que hay muchas iglesias cristianas que estarían felices de cerrar este canal y lo harían de buena gana y felices porque tienen asociación con el Estado, amigos. Y entonces no hay libertad de culto porque el dueño de las religiones es el gobierno, pero cuando el gobierno no puede controlar una religión, ahí viene el problema, es una secta. O dicen que son algún tipo de radicales fanáticos que se van a desbordar, pero nosotros predicamos el amor al prójimo. Y no puede haber odio en el amor al prójimo. Pero el amor al prójimo no nos impide entrar en una discusión de argumentos pacífica con otra persona, porque entonces el amor al prójimo bloquearía el conocimiento, y eso no es posible, sería absurdo, porque la palabra de Dios es conocimiento, es verdad. Entonces, amigos, vemos que aún mis videos no son vistos por muchas personas. YouTube ya de por sí los bloquea, disminuye las vistas y a mí me da igual. Si YouTube quiere hacer eso, pues bien pueda que lo haga, no hay problema. Si YouTube quiere hacer que mis videos sean vistos por 500 personas, pues bueno, así puede ser también. Pero vemos que YouTube se apropia de la ley levítica para censurar mi video, pero aún no da razón de por qué lo censuró. Y peor aún, YouTube no puede usar la ley levítica para censurar un video que precisamente está defendiendo la ley levítica. Es terrible. Tampoco puede YouTube decir que la ley levítica está en contra de los lineamientos de la comunidad. Eso tampoco es posible. Y tampoco nosotros podemos decir que la ley levítica está en contra del amor al prójimo. No, el enfermo debe amar al prójimo y el sano también debe amar al prójimo. Entonces, ¿qué sucede, amigos? Tenemos que el mundo está en odio, absoluto odio. Así que vuelvo y les repito, amigos, es hora de ayudar. Es importante ayudar. No piensen que otros van a ayudar porque resulta que nadie viene y ayuda. Alguien decía que deberían ser 300 personas las que ayuden y que bueno, y hacía una multiplicación, parecía que pudiera ser. El número 300 parece muy pequeño. Yo inclusive hablaba de 400 personas, pero yo no me atrevo a volver a repetir ese número jamás. Me parece que quedé como en ridículo al decir que ojalá 400 personas ayudaran al canal, porque jamás apareció un número ni siquiera cercano al 400 y ni siquiera aparecerán un número cercano al 300.
Pero bueno, si hay alguien detrás de la pantalla, pues que pueda ayudar. Así no lleguemos siquiera a los 50. Pero bueno, que ayuden. Entonces amigos, hasta pronto.